La Casa del Relato presenta La Escuela Embrujada, el juego mortal en los pasillos. Todo comenzó en un pequeño pueblo, donde, entre las sombras de la historia local, se hablaba de la vieja escuela abandonada en las afueras. Nadie se atrevía a acercarse a ese edificio decrépito, cuyo tamaño era tan grande que parecía devorar el paisaje. Las paredes se desmoronaban, los techos de los pasillos estaban rotos, y la humedad lo había cubierto todo con una capa de moho, pero lo que realmente aterraba a los vecinos no era su estado de abandono. Se decía que durante años, la escuela fue escenario de sucesos extraños. Los estudiantes que allí asistieron murmuraban entre ellos acerca de los extraños juegos que ocurrían en sus pasillos, unos que nunca lograron comprender del todo. Un juego que un pequeño grupo de alumnos había descubierto por accidente y que, por algún motivo, nunca lograron dejar atrás. Al principio, los rumores parecían inofensivos, pero con el paso del tiempo, la historia comenzó a tomar un giro mucho más oscuro. Nadie estaba dispuesto a revelar demasiado sobre qué pasaba realmente allí, y todos se mantenían alejados. Sin embargo, los curiosos, siempre ansiosos por enfrentar sus miedos, comenzaron a intentar acceder al edificio. Ninguno regresó nunca. Un día, un grupo de estudiantes de secundaria, decididos a enfrentar el mito, decidió explorar el lugar. Sabían que otros chicos habían intentado antes, pero ninguno había regresado con una respuesta clara sobre lo que pasaba en esa escuela. La leyenda hablaba de un juego mortal que atrapaba a quienes osaban participar, un juego que involucraba a los pasillos de la escuela de una manera extraña. Nadie estaba seguro de cómo se iniciaba el juego, pero según los relatos, una vez que comenzabas a jugar, ya no podías parar, y el objetivo parecía ser mucho más que solo salir con vida. Parte 2. El primer paso en los pasillos oscuros. La noche estaba oscura, con una niebla espesa que cubría las calles del pueblo. 4 amigos, Miguel, Laura, Carla y Andrés, decidieron adentrarse en la escuela, a pesar de las advertencias de los adultos, que siempre mencionaban el antiguo pacto de silencio que envolvía al lugar. Armados con linternas, cámaras y un brío adolescente para desafiar el miedo, los jóvenes traspasaron la puerta oxidada y comenzaron a explorar los desmoronados pasillos. La primera sensación que tuvieron al entrar fue un escalofrío profundo. Algo en el aire parecía extraño, opresivo. Los gritos y murmullos del pueblo ya no se escuchaban. Estaban completamente aislados, dentro de un edificio que tenía un aura gélida que parecía respirar por sí mismo. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y telarañas, con fotografías envejecidas de años pasados colgando torpemente en las paredes. Los ojos de los estudiantes observaban desde el otro lado de los cristales rotos de las ventanas. Pero lo más perturbador era un sonido bajo que no lograban identificar, algo que sus oídos interpretaron como un susurro, algo que nunca debían haber escuchado. Al principio pensaron que eran ratas o algún otro animal que habitaba en los rincones del colegio, pero a medida que se internaban más en el lugar, ese sonido extraño parecía provenir de las paredes, de las mismas grietas que cruzaban las paredes de los pasillos. Decidieron separarse en 2 grupos, Laura y Carla irían hacia el lado izquierdo del edificio, mientras que Miguel y Andrés explorarían la ala este. Aunque los amigos intentaron mostrar coraje, los nervios se apoderaron de ellos al instante, más cuando atravesaron una serie de oscuros pasillos cuya existencia desconocían hasta ese momento. De alguna manera, habían terminado en una parte de la escuela que nunca antes habían visto, una sección que no estaba reflejada en los planos o los recuerdos de quienes alguna vez habitaron ese lugar. Las sombras parecían moverse más rápidamente que ellos, y las linternas comenzaron a parpadear sin razón aparente. Justo en ese momento,
Miguel, al ver una pequeña mesa abandonada con lo que parecía un viejo tablero, se acercó rápidamente. ¿Deberíamos tocar esto?, preguntó nervioso. Sin embargo, antes de que pudiera examinarlo más de cerca, algo extraño ocurrió. Los dos amigos se quedaron en silencio absoluto cuando una ráfaga de viento recorrió los pasillos vacíos, apagando sus linternas al instante. Sin luz, tuvieron que depender del débil brillo que surgía de los ojos de sus compañeros, pero en un breve segundo, algo en el aire cambió, sus corazones laten con más rapidez, los susurros que antes eran inofensivos parecían voces reales, humanas, llamando sus nombres. En un susurro colectivo, la escuela había comenzado a jugar con ellos. El miedo se apoderó de ellos mientras caían en un escalón descendente, acercándose lentamente a los abismos del alma. Parte 3. El juego comienza, voces en las sombras. A medida que sus corazones latían con fuerza, la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Nadie quería admitirlo, pero el aire en la escuela se estaba volviendo insoportablemente pesado. El susurro no era un simple ruido. Las voces parecían tener un origen, algo estaba observándolos, algo que nunca habías querido saber. Las voces en los pasillos eran suaves, apenas audibles al principio, pero cuando los chicos comenzaban a adentrarse más en la vieja escuela, los susurros se transformaron en un murmullo incomprensible, como si una multitud entera estuviera hablando, pero nadie estuviera allí. Fue Laura quien primero notó algo inquietante. A lo lejos, en la distancia, entre las sombras al final del largo pasillo, podía ver lo que parecía una figura, algo delgado, moviéndose de una forma irregular. ¿Vieron eso?, susurró nerviosa, pero antes de que pudiera explicar lo que vio, la figura desapareció, tragada por la oscuridad de la escuela. Su piel se erizó al instante. La tensión se hacía palpable, pero el grupo intentó calmarse. Sin embargo, era imposible deshacerse de esa sensación escalofriante. A lo lejos, en el mismo pasillo, vieron una puerta, como si los llamara. La puerta estaba decorada con símbolos antiguos, desgastados por el paso del tiempo, algunos difíciles de leer, pero por alguna razón, algo en esos símbolos les resultaba familiar. Andrés, que siempre había sido el más escéptico del grupo, fue el primero en dar un paso hacia ella. «Es solo una puerta, ¿verdad?», dijo. «Nada de qué preocuparnos». Pero a medida que se acercaba a la puerta, el aire comenzó a enfriarse aún más. Una sensación indescriptible, como si algo invisible los estuviera empujando hacia atrás, envolvió sus cuerpos. Los pasillos se retorcían, y por primera vez, los chicos fueron conscientes de algo extraño, no sabían cómo llegaron allí. Los caminos y las habitaciones se conectaban de forma errática, como si la escuela misma estuviera cambiando, reorganizándose. Andrés, inquieto, se acercó a la puerta, y con una respiración entrecortada, la empujó. Cuando la puerta se abrió, un chillido metálico resonó por todo el edificio, como un grito salvaje, y una oleada de oscuridad cubrió la entrada. La habitación era espaciosa, pero el aire apestaba a moho y decadencia. Paredes cubiertas de grafitis viejos y manchas de lo que parecía ser sangre, todo eso hacía que la habitación se sintiera no solo maloliente, sino como si el lugar mismo estuviera impregnado con una sensación de desesperanza. Y fue allí, dentro de ese ambiente aterrador, cuando una fuerza invisible empujó a los chicos hacia una tabla de madera antigua que yacía en el centro del cuarto. Un símbolo encuadrado en la tabla brillaba débilmente en la penumbra, una especie de círculo rodeado por palabras en un idioma desconocido. Solo al mirar esos símbolos, el sentimiento de que algo estaba absolutamente mal se intensificó. Carla, sintiendo el terror envolverla por completo, trató de retroceder,
pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una voz resonó en el aire. No se podía decir si era una sola voz o muchas, pero la claridad del mensaje, aunque ininteligible, retumbó en sus oídos de una forma tan palpable como si fuera un eco del más allá. Los murmullos se transformaron en gritos frenéticos. De repente, una mano fría e invisible envolvió su muñeca, y al mirar hacia abajo, vieron como sus propios reflejos en la tabla comenzaban a moverse por sí mismos. Laura gritó de horror. ¿Qué está pasando? Era lo único que podía pensar mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El resto de los chicos intentaron hablar, pedir ayuda, pero todo lo que se escuchaba eran susurros aterradores, ahora claramente humanos, con voces que llamaban sus nombres, como si las paredes mismas de la escuela se desearan tragar. Parte 4. El desenlace de la escuela prohibida. Los chicos apenas podían respirar con claridad. Los susurros continuaron envolviéndolos. No deberíamos estar aquí, esto no es real, decía Miguel, casi riendo nerviosamente mientras trataba de disimular el pánico. Su mente, sin embargo, no lo dejaba en paz. Algo en el aire les decía que lo peor estaba por venir, que había algo más esperando, acechando en las sombras. Laura, intentando mantener la calma, observó de cerca los extraños símbolos en la tabla. La marca era inconfundible, una mezcla de símbolos antiguos que nada tenían que ver con lo que conocían, y cuando tocó uno de los bordes del círculo grabado, algo horrible sucedió. Los ecos en la habitación se intensificaron hasta el punto que los chicos empezaron a sentir presión en el pecho, como si el aire fuera cada vez más denso, más opresivo. De repente, la tabla comenzó a temblar, enviando vibraciones gélidas por el suelo y la pared. Un fuerte estruendo hizo que sus cuerpos se estremecieran, y las luces en el pasillo comenzaron a parpadear violentamente. Un rayo de luz aterrador surgió de los símbolos en la tabla, iluminando toda la habitación, haciendo que las sombras se retorcieran a su alrededor. El suelo comenzó a crujir, y el sonido se convirtió en un rugido ensordecedor. En ese instante, la puerta por la que habían entrado se cerró violentamente, dejándolos atrapados. No había forma de regresar por donde habían venido. Los chicos intentaron buscar otra salida, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada uno miraba desconcertado, y la sensación de estar siendo observados por algo invisible era ahora insoportable. De repente, las paredes empezaron a parecer más cercanas. Era como si el edificio los estuviera comprimiendo, aplastándolos poco a poco. Laura, cuya valentía la mantenía algo tranquila, se acercó a los símbolos mientras los demás apenas podían moverse, conscientes de que algo los estaba acechando, de que alguna presencia invisible los envolvía. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que un cambio extraño estaba ocurriendo. Algo empezó a moverse entre las sombras. Una silueta, baja y oscura, surgió del rincón más alejado de la habitación. A cada paso que daba la figura, la sombra la acompañaba, alargándose en direcciones que no parecían seguir ninguna lógica. Esa presencia que parecía acecharlos los había observado todo el tiempo, desde el momento en que entraron al edificio, hasta ese preciso instante en que fueron conscientes de ella. Algo en su interior les decía que ya no podrían salir. Las linternas, apagadas casi por completo, parpadeaban de manera errática. Solo los ecos de los murmullos que no cesaban los envolvían. Andrés, repentinamente inquieto, miró hacia el suelo y descubrió que el suelo de madera estaba comenzando a desgarrarse. Las tablas se levantaban una a una, abriendo grietas negras, profundas. Un olor fétido comenzó a llenar el aire, acompañado por un viento helado que provenía de esas grietas en el suelo. Carla,
visiblemente aterrada, gritó. «¿Necesitamos salir de aquí? ¡Rápido!». Las grietas seguían abriéndose, y de ellas comenzaron a surgir sombras extrañas, lo que parecía una forma imprecisa que ascendía desde el abismo debajo de la escuela. Las voces de aquellos que ya habían perecido aquí se unieron a los gritos de los chicos, formando un sinfín de lamentaciones y llantos desconsolados. «¿Qué está pasando?», gritó Miguel. No tenía sentido. Era como si el colegio estuviera vivo, como si se estuviera tragando todo lo que se encontraba en su interior, queriendo devorar a cada uno de ellos. De un modo u otro, sabían que las sombras estaban detrás de ellos. Parte 5. La sombra en la oscuridad. La presión de la sala aumentaba, el aire se había tornado gélido, y los chicos podían ver sus propios alientos formándose en pequeños vapos como si la temperatura hubiera caído abruptamente. El sonido de las grietas crecía con cada segundo, y una vibración extraña recorría las paredes, casi como si el edificio estuviera temblando, retorciéndose ante lo que estaba por suceder. Cada paso que daban se sentía más pesado, sus cuerpos cubiertos por una capa espesa de sudor, mientras los ecos se volvían cada vez más intensos. Las sombras del rincón, aquella figura al principio borrosa, ahora estaba mucho más cerca. Más definida, más ominosa. Ya no era una presencia intangible, era una figura que podía percibirse claramente, alta, inclinada, casi doblada por el peso de algo que no lograban comprender. Laura, que había estado tentando a la suerte al acercarse a los símbolos, comenzó a notar cómo los susurros parecían cada vez más claros. Palabras disonantes, una lengua desconocida, susurros urgentes como si la sombra que los acechaba tuviera algo muy importante que comunicarles. Sin embargo, el miedo opacaba todo intento de entender. El horror simplemente no los dejaba pensar. «¿Qué hacemos ahora? ¿Alguien sabe cómo escapar?». La voz de Andrés era casi un grito desesperado, pero apenas podía oírse, como si el terror lo ahogara a medida que las sombras se acercaban. La figura en el rincón ya no era la única. En cada esquina de la habitación emergían formas similares. Siluetas con rostros difusos, cuerpos encorvados, cada vez más cerca, haciendo eco en cada rincón de la habitación. Los chicos se sentían rodeados por una presencia invasiva. El aire de la habitación se volvió irrespirable, viciado por algo no natural. Sentían que algo estaba en el aire, algo pegajoso que los atrapaba, algo que les dificultaba la respiración. La atmósfera se comprimió, como si una fuerza invisible empujara sobre ellos, aterrorizándolos aún más. A lo lejos, la luz de la linterna titilaba, insuficiente para contrarrestar la oscuridad de la sala. Y fue entonces cuando lo peor sucedió. Miguel, que había estado tratando de encontrar una salida, dio un paso atrás, sintió como algo lo miraba fijamente desde las sombras. En ese instante, las sombras no solo se veían, sino que parecían tomar forma. Como un ejército de figuras que cobraban vida, todas al mismo tiempo, elevándose lentamente, ampliando sus sombras más allá de lo imaginable. Un grito desgarrador llenó la habitación. Carla, que no podía moverse, miró horrorizada cómo esas figuras se acercaban cada vez más, flotando hacia ellos, flotando sin apenas hacer ruido, como si el sonido de sus pasos no existiera, como si flotaran fuera del alcance del espacio y el tiempo. Y entonces, justo cuando su cuerpo iba a ser arrastrado por una de esas presencias, algo más se desencadenó. Un estruendo. Un sonido aterrador proveniente del piso. Al principio todo quedó en silencio, una calma mortal que agobiaba aún más. Y de repente, lo que todos esperaban sucedió. Las grietas en el suelo se agrandaron aún más, y un agujero gigantesco se abrió en el centro de la sala,
llevando consigo una enorme cantidad de aire, como si el mismo edificio intentara aspirarlos al abismo. Algunas de las sombras parecían ser absorbidas por el agujero, otras, sin embargo, se levantaban más y más, resistiéndose a lo que estaba sucediendo. Laura, casi sin fuerzas, y viéndolos a todos con la desesperación grabada en sus ojos, trató de hablar. «Tenemos que irnos, rápido». Pero algo la detuvo. Un chillido atronador rompió el aire. La sombra que se encontraba ante ellos, antes difusa, se mostró con toda su macabra claridad, una figura alargada, con un rostro deformado y torcido, como si la anatomía misma se hubiera retorcido para dar lugar a una aberración imposible de comprender. Los chicos intentaron alejarse, pero el cuerpo mismo les traicionaba. El ambiente estaba envuelto en un viento sobrenatural que recorría todo el pasillo. Las puertas se cerraron una por una, bloqueando la salida de la escuela. Ya no era un espacio cerrado. Había algo extraño, algo que los acorralaba de forma sobrenatural. «Nos atraparán», gritó Carla. Parte 6. El abismo de la oscuridad. La desesperación reinaba en los corazones de los chicos mientras la puerta detrás de ellos se cerraba con estrépito, creando una barrera impenetrable. El sonido de la madera crujiendo y las bisagras gimiendo bajo la presión del aire los asfixiaba. Habían quedado atrapados, sin salida, rodeados por esas extrañas entidades que los observaban fijamente desde las sombras. Aquella figura alargada, sin rostro, los acechaba desde la esquina, siempre más cerca, deslizándose de un rincón a otro. El pánico comenzaba a ser tangible. Andrés y Miguel intentaron abrir una ventana para huir, pero estaba cerrada, sellada como si alguien hubiera decidido que no había escapatoria. Las caras de sus compañeros reflejaban terror. Laura temblaba mientras su mirada era fija en la figura que parecía observarlos detenidamente, como si estuvieran en medio de una prueba inhumana. «El sistema, la seguridad de esta escuela, está alterada», susurró Andrés, miró los cables eléctricos del techo que chisporroteaban con fuerza mientras extrañas sombras rodeaban cada rincón del salón. Todo se desintegraba en su mente, la lógica no servía en ese instante. Mientras buscaban respuestas a todo lo que pasaba, se dieron cuenta de algo aún más espantoso, no se escuchaba el sonido exterior. La ciudad, la gente, todo había desaparecido. Y solo quedaban ellos, encerrados en este ciclo de horror sin salida. Laura dio un paso hacia adelante, la figura sin rostro la observaba fijamente. En la penumbra, sentía como si sus pasos resonaran como los de un espectro, repiqueteando por cada centímetro del espacio. El suelo comenzaba a crujir con un sonido que helaba la sangre. En un instante, los chicos pudieron ver cómo las sombras en el rincón parecían fusionarse y formar una masa negra que tomaba forma humana. La figura creció hasta quedar justo frente a ellos, sus ojos oscuros y vacíos se clavaron en sus almas. No pronunciaba palabra alguna, pero la angustia aumentaba conforme cada latido del corazón parecía ir de acuerdo al ritmo implacable de la oscuridad. «¿Por qué no podemos irnos de aquí? ¿Qué quieres de nosotros?», gritaron todos al unísono, sus voces mezcladas con la desesperación. La sombra parecía contemplar su dolor, como si se alimentara de sus temores, creciendo y acercándose más a ellos a cada segundo. Pero lo peor estaba por llegar, un rugido profundo resonó desde la pared. El suelo empezó a vibrar, los libros de las estanterías cayeron al suelo en desorden, y las luces de la sala parpadearon, creando destellos caóticos que no mostraban más que oscuridad entre ellos. A medida que los chicos retrocedían, el aire que los rodeaba se volvió pesado, casi imposible de respirar. El calor aumentaba mientras el terror subía en sus venas, su sentido común se perdía. Trataron de correr,
pero sus piernas no respondían. Y la figura frente a ellos, comenzó a hablar. En un susurro casi imperceptible, como un hilo de voz que parecía provenir de todas partes, esa presencia que los acechaba, la entidad que parecía dirigirse hacia ellos, empezó a pronunciarlos uno por uno, diciendo sus nombres, de una manera fría y calculadora. Cada sonido de su nombre caía como un cuchillo. Les estaba señalando, volviendo el terror aún más personal. A lo lejos, desde el otro extremo de la habitación, un portal oscuro parecía abrirse en el aire mismo. Los chicos, al igual que zombis, miraban inmóviles. El miedo a lo desconocido, a lo incognoscible, los dejaba paralizados. Fue el momento más aterrador de sus vidas. Andrés, como si fuera movido por un impulso salvaje, corrió hacia el portal. En cuanto dio un solo paso hacia él, la figura, ahora más enorme y demoníaca que nunca, extendió su brazo de manera grotesca y lo atrapó con una rapidez sobrehumana. Andrés intentó luchar, gritar, pero nada más se escuchó. En un abrir y cerrar de ojos, Andrés fue arrastrado al portal. La sombra, ahora con una sonrisa espectral, se volvió lentamente hacia los demás, mostrando lo que realmente era. Ya no era solo una forma, ni una presencia misteriosa. Era la representación misma del terror humano, el temor a lo desconocido, un horror que había esperado siglos para hacerse presente. Los chicos sintieron como el espacio mismo, aquel edificio donde alguna vez se sintieron seguros, ya no pertenecía al mundo natural. Las paredes palpitaban como si tuvieran vida propia, la realidad parecía desmoronarse, y la habitación se hizo cada vez más pequeña. Parte 7. El abismo insondable. La pesadilla que vivían no tenía parangón, como si el mismo tiempo se hubiera detenido, mientras la figura espectral se movía lentamente hacia los chicos que quedaban en pie, completamente atrapados en su propio terror. La atmósfera, antes relativamente tranquila, ahora se había transformado en algo completamente ajeno al mundo que conocían. Ya no se oía nada más que sus propios jadeos y el sonido lejano, como si el edificio entero respirara con ellos, reflejando el miedo mismo que emanaba de sus almas. La escuela había dejado de ser un espacio físico, sus paredes desmoronadas parecían querer tragarlos con cada paso que daban. El aire estaba denso, cada respiración era más difícil que la anterior, como si las sombras a su alrededor estuvieran apresándolos cada vez más. En sus mentes solo había un pensamiento: no pueden escapar, no hay forma de salir de aquí. Ya no estaban más en la realidad, algo había cruzado el límite de lo sobrenatural, y ellos se encontraban justo en el centro de su monstruosidad. Miguel, empapado en sudor frío, sintió como un peso abrumador se descargaba sobre su pecho. Desesperado por salvarse, miró a su alrededor en busca de algún refugio, algún resquicio de esperanza, pero lo único que veía era la misma oscuridad infinita que parecía engullirlo todo. No había ventanas, no había puertas. Nadie podía ayudarlos. En cuanto sus pensamientos se torcieron por completo en desesperación, fue cuando escuchó algo que los heló por completo. Un sonido provenía desde las entrañas del suelo, un retumbido fuerte, de un algo inmenso que despertaba, algo tan maligno como nada que nunca hubieran podido imaginar. La figura que los acechaba hizo un movimiento hacia la fuente de ese retumbo, su cuerpo alargándose y tomando forma de sombra viva, flotante, se balanceaba sobre el suelo. El horrible murmullo envolvía la escuela, como si todo en ese lugar estuviera siendo consumido por una fuerza fuera de su control. La piel de los chicos se erizó, las sombras se estiraban y se retorcían, como si se alimentaran de su miedo. «Miguel. ¿Laura?», gritó Andrés con la poca fuerza que le quedaba, intentando despertar a sus compañeros de la psicosis en la que se encontraban,
pero ni siquiera su propio eco respondió. Las sombras, al principio tan quietas, ahora se deslizaban y transformaban, fusionándose y quebrándose en espirales de oscuridad inabarcables. La presencia oscura, demoníaca y tiránica avanzaba hacia ellos. Laura, buscando desesperadamente la oportunidad de escapar, se acercó a la ventana rota de una de las habitaciones cercanas, y cuando tocó el cristal, lo sintió como si de algún modo la fría energía de afuera la empujara de nuevo hacia el centro del aula. La pareció como si la gravedad estuviera intensificándose, pero no la dejaba huir. Justo en ese momento, un murmullo peculiar comenzó a emerger del rincón más oscuro. Todos giraron hacia él con asombro y miedo. Era un susurro, una melodía sombría que resonaba desde el mismo hueco de la angustia. Esa voz les heló la sangre y les clavó en la tierra como si se tratara de cadenas invisibles. Algo dentro de ella cambiaba, transformaba su percepción de la realidad. La sala ya no era simplemente la que conocían, estaba deformada. En un momento, un espectáculo aún más perturbador comenzó a surgir. Sin previo aviso, los pupitres de las clases y los objetos que antes ocupaban una posición fija comenzaron a elevarse del suelo, flotando suavemente hacia el aire. Su sentido de control desaparecía mientras las superficies emitían reflejos nebulosos, como si de alguna manera se fundieran con la oscuridad. Un sonido constante, profundo y ensordecedor, emergió desde la estructura misma, desatando todo lo que había estado sellado, los gritos lejanos de almas atrapadas durante décadas, las voces de niños, adolescentes y hombres que nunca más verían el sol. Algo muy antiguo y aterrador resonaba en esos muros, haciéndolos sentir como si estuvieran directamente conectados con algo primitivo, de lo profundo de la tierra, más allá de lo conocido. No somos los primeros. Laura murmuró con voz temblorosa, observando cómo las sillas se volteaban solas y los pasillos tomaban forma de algo que ya no pertenecía a este mundo. La verdad no solo era aterradora, sino inconcebible. Lo que había en esa escuela había vivido mucho antes de ellos, había sido un testigo silencioso de secretos tan oscuros que la luz no los iluminaba. Ellos eran solo nuevos visitantes en un mundo prohibido, envueltos en una pesadilla que podría haber comenzado mucho antes de sus nacimientos. Una vez más, la horrible sombra se materializó ante ellos, arrodillándose lentamente en el centro de la sala. Su forma alargada tomaba proporciones indescriptibles. Al ver esto, la fuerza de los chicos ya se había agotado, las lágrimas les cegaban, el corazón acelerado era más lo que percibían. Pero todo empeoró cuando la sombra los comenzó a rodear, repitiendo una frase una y otra vez con voces que emergían desde el más allá. Bienvenidos a mi mundo. La sombra continuaba extendiéndose por el aula. Su presencia no era tan abrumadora como antes, pero la sensación de ser observados persistía en el aire. Los chicos, temblorosos pero tratando de mantener la calma, intercambiaron miradas de confusión y miedo. A pesar de lo que acababan de presenciar, algo dentro de ellos les decía que no era momento para rendirse. Miguel, algo más sereno que el resto, dio un paso adelante. Tenemos que salir de aquí. A lo mejor si seguimos buscando salidas, encontramos una forma de salir. Sin embargo, la voz le temblaba y sus palabras apenas lograban resonar en la sala. Andrés asintió, su mente seguía tratando de comprender lo que ocurría. Las sillas se habían movido por sí solas y las paredes parecían no tener fin. Sin embargo, no podían quedarse atrapados dentro por mucho más tiempo, aún había algo de lógica en sus corazones. Decidieron, pues, explorar la escuela en busca de alguna forma de escapar. En su camino, los pasillos parecían más oscuros de lo habitual, como si la oscuridad se hubiera acumulado en un solo lugar. El sonido de sus pies retumbaba más de lo que deberían,
creando una sensación de desorientación mientras se adentraban aún más en el edificio. Pasaron de una sala vacía a otra, algunas con los muebles en el suelo y otras con una energía extraña que no podían comprender. Es como si algo estuviera esperando, murmuró Laura, mientras avanzaban entre los pasillos. Al llegar a un viejo armario, encontraron un lugar al que no habían llegado antes, una especie de salida oculta entre las paredes. En la puerta había una leve marca que parecía indicar el paso del tiempo, tal vez sin que nadie hubiese notado que había sido un punto olvidado de la escuela. Con temor y determinación, abrieron la puerta. El lugar detrás de ella estaba más sombrío, pero al menos parecía una especie de salida, o quizás un respiro de lo que llevaban enfrentando desde que entrasen. La habitación en su interior tenía una luz tenue, difícil de identificar su origen. Y aunque no hubo un cambio drástico en el ambiente, lograron sentirse un poco más aliviados. Tomaron aire, pero sabían que no podían bajar la guardia. En cuanto entraron más profundamente en el cuarto, Andrés empezó a oír un murmullo. De pronto, todo pareció detenerse. Cada paso que daban, aunque no pareciese lógico, era como si éste hubiera sido marcado por algo que jamás habían podido comprender completamente. Lo más desconcertante fue una pequeña ventana en el fondo de la habitación. Había algo que observaba desde allí, como si esa fuerza invisible y contenida los estuviera acechando desde otro espacio. Sin embargo, parecía demasiado alto, y aunque Miguel trató de acercarse, algo de frío lo detuvo. No entendían del todo, pero sentían la conexión entre la ventana y las sombras que habían estado persiguiendo en las aulas. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí, susurró Laura, con un hilo de desesperación. De alguna manera, sabían que mientras estuvieran dentro, aún estaban atrapados en las redes de este misterioso lugar. En ese momento, el aire se espesó nuevamente, como si algo estuviera filtrándose hacia la habitación. No podían ver bien qué era, pero todo indicaba que el pasado y el presente se mezclaban. A medida que se quedaban en la habitación, el aire se tornó más denso. El frío parecía invadir cada rincón, y los latidos de sus corazones retumbaban en sus oídos. Laura, al borde de la desesperación, dio un paso hacia la ventana en busca de respuestas, pero algo inexplicable la hizo detenerse. No había ningún sonido proveniente del exterior, todo estaba sumido en un extraño silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Andrés, quien había estado observando una serie de extrañas marcas en la pared, dio un paso atrás y sus ojos se abrieron con incredulidad. «Miren esto, ¿lo ven?», murmuró, señalando un dibujo sutil que parecía desvanecerse y reaparecer en la pared. Las marcas en la pared se movían lentamente, como si algo estuviera escribiendo en ese espacio vacío, algo que parecía trascender el tiempo, como un mensaje antiguo pero todavía presente. No comprendían lo que estaba pasando, pero esa sensación de estar siendo observados desde más allá era aterradora. Miguel fue el primero en actuar. Decidió examinar más de cerca las marcas en la pared, tocándolas con los dedos. Tan pronto como lo hizo, una energía inhumana pareció recorrer su cuerpo, dejándolo paralizado por unos segundos. Su respiración se detuvo momentáneamente, y un frío agudo le recorrió la espalda. «Miguel», gritó Laura, dándole un fuerte tirón de su brazo para liberarlo de aquella sensación. Pero antes de que pudiera hacerlo, las marcas de la pared comenzaron a crecer hacia abajo como si estuvieran vivas, tomando forma y alcanzando al grupo. Un retumbar sordo provenía de las paredes, y los chicos comenzaron a sentirse como si estuvieran siendo absorbidos por el lugar. En ese preciso instante, algo inexplicable pasó. La luz de la lámpara comenzó a parpadear violentamente, hasta que se apagó por completo,
dejándolos sumidos en la oscuridad total. El aire se volvió aún más denso, y los murmullos que antes habían sido apenas perceptibles, ahora comenzaron a ser claros y nítidos, como susurros provenientes de otro mundo. ¿Quién está ahí?, preguntó Andrés, su voz temblorosa, rompiendo el extraño silencio que los envolvía. Fue entonces cuando un sonido grave, como un estremecedor susurro, resonó en la habitación. «Nunca te irás», dijo una voz que no era humana, sino algo mucho más extraño y etéreo. La tensión fue palpable. Los cuatro quedaron congelados, pero algo los impulsaba a no dar la vuelta y escapar. Algo les decía que si huían ahora, nunca entenderían lo que realmente había sucedido en ese lugar. Con valentía, Laura tomó una linterna de la mochila de Miguel y la encendió. Su tenue luz reveló algo aún más espeluznante. En las paredes había más símbolos y frases, como si un ser antiguo hubiera dejado su huella. Pero en la parte más oscura de la habitación, lo que encontraron los paralizó completamente, una puerta cerrada herméticamente. «No. No podemos estar aquí», murmuró Miguel, y el miedo lo envolvía por completo. Era como si la habitación estuviera absorbiendo toda su energía vital. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia la puerta, los susurros aumentaron en volumen, cubriendo sus pensamientos. «Nos necesitan sus almas», repetían una y otra vez. Miguel, sintiendo que no podría resistir mucho más, trató de abrir la puerta, aunque sabía que estaba completamente sellada. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no podía. Fue entonces cuando un suave soplo de aire frío le hizo retroceder. «Es la puerta», susurró Andrés, observando algo extraño que había debajo de ella, algo que parecía ser una grieta en el suelo. La grieta era pequeña, pero sus extremos emanaban una luz difusa y poco natural. De alguna manera, los chicos comprendieron que detrás de esa puerta y en el pasillo que se encontraba más allá estaba la respuesta, pero no podían entrar en esos niveles sin riesgo. Sin embargo, en su interior sentían que el destino los había llevado hasta allí. Entonces, un fuerte golpe sonó justo detrás de la puerta. El eco del golpe que resonó detrás de la puerta se mantuvo en el aire, aún retumbando en los corazones de los cuatro amigos. En ese momento, todos sabían que ya no podían salir como habían entrado. La sensación de ser arrastrados hacia un destino inexplicable se apoderó de ellos. Con el rostro desencajado, Miguel intentó nuevamente abrir la puerta, apretando las manijas con desesperación, pero como antes, nada sucedía. Fue entonces que notaron algo, las grietas en el suelo brillaban con una luz difusa, cada vez más brillante. Una luz extraña, que parecía convocarlos hacia su interior. Un deseo indescriptible de deshacerse del miedo que sentían, pero que, al mismo tiempo, les provocaba terror. «No podemos quedarnos aquí», susurró Laura, viendo cómo las sombras a su alrededor parecían retorcerse y moverse, como si tuvieran vida propia. Andrés se acercó lentamente a las grietas, tocándolas con cautela, pero en cuanto su mano rozó la superficie, algo penetrante y gélido lo atravesó, haciendo que su cuerpo se sacudiera por un instante. Las paredes comenzaron a temblar con más fuerza. Las sombras que antes se mantenían en las esquinas parecían ahora crecer hacia el centro del cuarto. Algo se estaba desatando. Un ruido macabro se sintió de nuevo, los susurros, esta vez, parecían provenientes de todas direcciones. Un estrépito ensordecedor de alguna de las puertas, ya comenzaba a adentrarse en el pasillo, provocando que el suelo temblara bajo sus pies. Ante su incredulidad, Andrés vio cómo las sombras del pasillo empezaban a avanzar rápidamente hacia ellos. La habitación ya no estaba quieta. La atmósfera densa se apoderaba de todo el lugar.
Los susurros se incrementaron en volumen. Eran incomprensibles y al mismo tiempo terroríficos. Un poder desconocido los rodeaba. Algo o alguien intentaba atraparlos. Miguel finalmente logró colocar su espalda en la puerta del pasillo, respirando agitadamente, luchando por encontrar respuestas dentro de su pánico. De repente, los murmullos parecían volverse más familiares, como si de pronto algo reconocible se encontrara en ellos. Andrés parpadeó y vio cómo, en medio del pasillo, un rostro sombrío emergía del aire. No estábamos preparados para esto, murmuró Miguel. El miedo invadió aún más sus cuerpos. Sin embargo, de forma impulsiva, Laura empujó a Miguel y le dijo con voz rasposa: «Vámonos ya». Pero lo que sucedió en ese preciso momento los paralizó aún más. La puerta de entrada, que inicialmente parecía intacta, se había transformado en algo espantoso. Ya no estaba. Solo quedaba un hueco oscuro por el que no podría pasar nada. El terror se apoderó aún más de los chicos, pues entendieron que algo les estaba impidiendo escapar. Los susurros extraños empezaron a rodear la habitación, llenando el espacio de una energía y de una tensión nunca antes sentida. Un peso se acumulaba en sus pechos. Había algo más en el aire. Laura giró hacia el pasillo y vio una figura sombría y sin rostro. Su piel se heló y su voz se ahogó antes de poder decir una palabra. Era imposible imaginar lo que estaba pasando, pero era evidente que la muerte y la desesperación se estaban apoderando de la casa. Sin pensarlo, Andrés se armó de coraje e intentó correr hacia la figura, pero la sombra desapareció ante sus ojos. En su lugar, el aire comenzó a emanar una densa niebla gris que recubría toda la sala. Las palabras que habían escuchado parecían tomar forma. Sonaban ahora como gritos: «Nos pertenecen». Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Parecía como si el tiempo estuviera tomando otra dimensión. Los objetos a su alrededor se convirtieron en manchas borrosas, a punto de desaparecer completamente. Como si ese lugar estuviera reclamándolos con todo su ser, para darles un destino aún más oscuro del que podían comprender. Miguel, completamente desesperado, comenzó a golpear las paredes, a buscar alguna salida, aunque ya entendía que no había una. Solo podía mirar fijamente las sombras que se acercaban hacia ellos lentamente, moviéndose por el pasillo como si de una pesadilla se tratara. Una fuerza indescriptible seguía aprisionándolos, sin que pudieran hacer nada. «Ayuda, alguien, ayúdennos», gritó Andrés con la voz quebrada. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio y las figuras que comenzaban a tomar más forma. Era como si estuvieran siendo absorbidos hacia otro plano. Una fuerza oscura atravesó el suelo y una sombra oscura emergió del mismo hueco que habían dejado las grietas. De la nada, comenzaron a formarse rostros horribles. Esto era lo que el cementerio les había preparado. Aquí, ellos estaban destinados a quedarse. Una última sensación de frío recorrió la habitación. Un aire profundo y de agonía parecía tomarlos con más fuerza, dejándolos atrapados. Las figuras oscurecidas los rodeaban por completo. Ellos sabían, sin lugar a dudas, que este era su final. Y con un último grito de terror, la oscuridad los engulló por completo, y el lugar quedó nuevamente en absoluto silencio. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.